Acá vamos a hacer sí que os voy a pedir un poquito de interacción, ¿vale? Y vamos a hacer un ejercicio práctico, haremos un cálculo de la huella de carbono a través de la calculadora que proporciona el Govern Balear, que además justamente hace muy poquitos días que acaban de publicar la nueva con los últimos factores de conversión publicados, ¿vale? Así que aprovecho, bueno, para hacer un pequeño inciso que María presentabas la Xarxa Hotels Sostenibles de Balears, entre otras de las cosas en las que estamos involucrados. Son 160 establecimientos ya los que están adheridos, la verdad que sí, muy contentos. Y bueno, creo que muy interesante el poder conseguir todas las colaboraciones posibles entre los diferentes sectores, ¿no? Hoy en día, con este cambio de modelo a economía circular que estamos intentando trabajar todos, creo que es muy interesante que estéis todos vosotros en esta formación para la huella de carbono, porque eso quiere decir que os interesa también en todos los sectores, también en las pymes, ir avanzando en esto, ¿no? Así que bueno, sin más voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo las 4 partes que va a tener esta sesión. Una primera, que será de introducción, recordaremos, para quien no lo tenga todavía muy claro, qué es la huella de carbono, cuál es el marco que tenemos internacional, cuáles son los estándares de referencia. Pasaremos después ya a detallar cuál es la normativa de la huella de carbono aquí en las Islas Baleares, con la Ley 10/2019 y el posterior decreto regulador de la huella de carbono, del registro de la huella de carbono en Baleares. Detallaremos cuáles son los requisitos, a quién y aplica y a quién no. Y después veremos cómo hacer este cálculo. Intentaremos explicar de una manera entendible, fácil, cómo una pyme, como una empresa, incluso una pyme, pequeña empresa, puede llegar a hacer ese cálculo, aunque no esté obligada, pero puede hacerlo de manera voluntaria, de manera no demasiado difícil, gracias a esta calculadora que nos facilita el Govern Balear. Si nos da tiempo, os enseñaré brevemente también la herramienta de indicadoressostenibles.com, con la que ya la empresa puede hacer un análisis un poquito más exhaustivo si le interesa llevar ya un seguimiento más mensual, por ejemplo, y llevar más control para conseguir sus reducciones. Y hablaremos también de los planes de reducción y absorción y los proyectos de compensación, que en las cuestiones que nos habéis mostrado, vuestras inquietudes sobre este curso, algunos de vosotros pues pedíais sobre este asunto. Así que empezamos ya con este recordatorio de lo que es la huella de carbono. La huella de carbono son las emisiones de gases de efecto invernadero que una actividad genera a la atmósfera, ¿vale? Las emisiones, estos gases de efecto invernadero, según el protocolo de Kioto, es en el último momento donde se revisaron, son 4 los que están catalogados. Es el dióxido de carbono, es el que más conocéis, el CO2, el metano, el CH4, el óxido nitroso, el NO2, normalmente N2O, y los gases fluorados, ¿no? Que son los HFCs o HCFCs, sobre todo los que más os vais a encontrar en vuestro tipo de actividades. Pueden existir otros, PFCs o SF, pero en este caso no se aplica por el tipo de industrias que podemos tener. A título informativo, decir que antes de la revolución industrial teníamos en la atmósfera 280 partes por millón de CO2 y actualmente estamos en más de 400. O sea, quiere decir que en un periodo muy poco de tiempo, relativamente corto en relación a toda la historia, fijaros todo lo que ha aumentado, ¿no? ¿Por qué se debe eso? Pues porque tenemos totalmente ligado el crecimiento económico al aumento de las emisiones, ¿no? Entonces tenemos que conseguir que ese crecimiento deje de estar ligado al aumento de la contaminación. Si vemos los sectores que más contaminación provocan, que más emisiones generan, tenemos el sector de la producción de la energía eléctrica y de calor, el sector de la agricultura, la industria
y el transporte, tanto por mercancías como pasajeros. Cuando hablamos de las emisiones de gases de efecto invernadero de una actividad o de un producto, es importante que tengamos en cuenta también el concepto de ciclo de vida. El ciclo de vida de un producto o de un servicio es el proceso que transcurre desde que lanzamos en el mercado ese producto o ese servicio hasta su desaparición. Hablamos desde su diseño a la fabricación o operación, si es un servicio, la operativa, a su uso por parte del usuario final o cliente, si es un servicio, preparación para el final de su vida útil y la disposición final. Todo este ciclo de vida, en todo este ciclo, se generan emisiones y se puede tener en cuenta cómo podemos reducir estas emisiones desde un diseño más favorable, es decir, el ecodiseño, que tenga en cuenta, pues quizás el alargar la vida útil, que cuando se esté utilizando genere menos emisiones. Durante la fase de operación o fabricación también podemos controlar las emisiones en nuestro proceso productivo, si es más eficiente o menos. En el momento del uso del producto o del momento en que se da el servicio, también podemos actuar sobre las emisiones que se van a generar en ese momento, desde con indicaciones que le demos al usuario o al cliente o a prestaciones que tenga ese producto o ese servicio que haga que sea menos contaminante en el momento de su utilización. La disposición final de un producto o el final de un servicio también va a ser relevante. ¿Cuántas emisiones se van a generar al desechar un producto o al finalizar un servicio? Puede haber ocasiones en que haya incluso una etapa de preparación para el final de la vida útil. He oído alguna cosa, no sé si alguien hacía algún comentario mientras estaba explicando. No, yo creo que teníamos un micro abierto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues seguimos con esta breve explicación. Este ciclo de vida nos sirve también para detectar qué emisiones son en las que yo voy a influir directamente y las que ya dependen de la cadena de valor, corriente arriba y corriente abajo. Por eso, todos los estándares de cálculo y de identificación de emisiones de gases de efecto invernadero, esto que veis aquí de emisiones GEI, son gases de efecto invernadero, las dividen en 3 alcances, alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Alcance 1 son las emisiones que se generan a causa de mi actividad y en mi actividad, en mi instalación o en mi vehículo. Y las emisiones de alcance 2 son las que se generan a causa de mi actividad, por mi actividad, pero fuera de mi instalación. Y las emisiones alcance 3 son las de la cadena de valor, corriente arriba y corriente abajo. Pongamos, por ejemplo, una fábrica de producción de latas de atún, pues alcance 3 será las emisiones por generar los envases que va a utilizar para su producto. El transporte con lo que le llega toda la materia prima que va a utilizar en su industria. Y corriente abajo, el transporte que va a haber una vez que su producto ya lo ha entregado a los distribuidores. O incluso las emisiones que se van a generar una vez que el producto esté en manos del usuario final y cuando se desprenda del residuo que se genera al terminar de usar ese producto. Os he puesto aquí entre paréntesis voluntario. ¿Por qué? Pues porque normalmente la mayoría de normativas, digo mayoría porque tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, lo que es obligatorio
es el cálculo de emisiones alcance 1 y alcance 2, siendo el alcance 3 voluntario. Bueno, los 3 estándares más conocidos y más utilizados para hacer inventarios de gases de efecto invernadero y realizar cálculos de huella de carbono son el Greenhouse Gas Protocol, es un marco internacional bastante utilizado, fue el primero el que empezó a estandarizar cómo debían inventariarse esas emisiones, permite calcular alcance 1, 2 y 3 también. También encontramos la norma ISO 14064. Esta está siendo muy utilizada actualmente, dado el prestigio que tienen las normas ISO, bastante también conocedoras, ¿no?, por parte de la sociedad. Y también encontramos el estándar PAS 2050, que es un estándar también bastante utilizado a nivel internacional. Y aunque aquí no lo encontramos tanto, ya os digo, aquí últimamente en España estamos viendo sobre todo el estándar 14064, ¿vale? Pero sí que queríamos mostraros estos otros dos que son válidos igualmente para realizar el cálculo y el inventario, menos para realizarlo aquí en Baleares si estamos sujetos a la normativa. Porque en ese caso es cuando nos dicen que sí debemos utilizar la metodología según la norma ISO 14064. A nivel estatal, el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, hace ya bastantes años creó el registro de la huella de carbono, compensación y proyectos de absorción a nivel estatal. Pero este registro es voluntario para las empresas. En ese momento, el Ministerio empezó a publicar anualmente unos factores de conversión para que las empresas pudieran calcular sus emisiones. Y creó un registro tanto para el cálculo como para los proyectos de reducción, y las empresas que podían demostrar que habían conseguido esa reducción, y para proyectos de compensación. Este sello que veis aquí es el que el MITECO facilita una vez que una empresa de forma voluntaria o una organización, también pueden ser entidades públicas, ONGs, cualquier tipo de organización, cuando registran su huella de carbono, reciben este distintivo de cálculo. Cuando al año siguiente o años después demuestran que han tenido una reducción, reciben un sello donde ya pone cálculo y reduzco. Y si son entidades que llegan a compensar, reciben el distintivo de cálculo, reduzco y compenso. Por si habéis visto en alguna ocasión este tipo de distintivos. Existen algunas entidades aquí en Baleares que habían realizado el registro a nivel estatal, aunque no demasiadas. Era voluntario, pero sí que encontramos algunas organizaciones más relevantes, más grandes, que sí lo habían hecho. No es el caso de muchas pymes, pero sí alguna entidad pública, alguna empresa pública, el aeropuerto también de aquí de Palma también estaba inscrito, por ejemplo. Si accedéis a la página web podéis encontrar el registro de todas las entidades que han registrado en algún año su huella de carbono. Vamos a entrar ya en la normativa de la huella de carbono de Baleares. Voy a detenerme un minutito, voy a dejar de compartir un momento para veros, por si hasta el momento, con este recordatorio que hemos hecho de lo que es la huella de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿os ha surgido alguna duda, alguna pregunta que no se haya cubierto con la explicación? Si alguien la tiene, pensad que tenéis que abrir el micro. Vale. Veo que no. Entonces, ha quedado bastante claro. Perfecto. Pues vámonos con la normativa de Baleares. Bueno, antes de entrar, sí que quiero pediros, ¿alguien de vosotros ha
realizado el cálculo de la huella de carbono de su empresa en alguna ocasión? ¿Ninguno es nuevo para vosotros? Perfecto. Pues vamos allá. En Baleares tenemos la Ley 10/2019, publicada el 22 de febrero del año 2019 de Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley, aparte de incluir diferentes requisitos en temas de eficiencia energética que aplican tanto a la administración pública como a las empresas privadas, incorpora unos artículos relacionados con la obligación de las empresas de registrar su huella de carbono. Esa ley dice que el Gobierno Balear tenía un plazo para publicar un decreto regulador del registro balear de la huella de carbono. Pues bien, el 13 de diciembre del 2021 se publica este decreto. Es el decreto 48/2021 y regula este registro de la huella de carbono en las Islas Baleares. Bien. ¿Qué nos dice este decreto? Pues que están obligadas a calcular su huella de carbono y a inscribirse en el registro las empresas a partir de 50 empleados de plantilla media anual en el año -2 al año en curso. Es decir, ahora estamos en 2023. Si vuestras empresas tienen 50 empleados o más de plantilla media anual, ojo, plantilla media anual, si sois entidades de temporada, tenéis que calcular las fracciones por unidad de trabajo anual, fracciones UTA, ¿vale? No es la media de la temporada operativa, sino la media anual. O otro de los requisitos es uno u otro, o ambos, es tener un balance a partir de 10 millones de euros, ¿vale? Un volumen de negocio o balance general a partir de 10 millones de euros. También está obligada la Administración Pública de las Islas Baleares y sus entidades instrumentales. Perdonad que os he dicho que las empresas que ahora estuvierais dentro de estos requisitos en el 2023, tendríais que inscribir vuestro cálculo del año 2021, ¿vale? Del año -2. Eso no quiere decir que voluntariamente una empresa pueda calcular su huella de carbono para ser conocedora de ello y poder plantearse una reducción, ¿vale? Eso va aparte de la obligación que tenga de inscribirse o no en el registro de la huella de carbono. Pero la inscripción siempre es de 2 años atrás, ¿vale? Igualmente, de forma voluntaria, las empresas pueden registrar su cálculo de 2 años atrás en el registro balear de la huella de carbono. Para registrar la huella de carbono existe os pongo el enlace después en esta presentación, ¿vale? Donde existe el trámite que lo podéis hacer vosotros mismos o las consultorías que a veces se contratan para ayudar a realizar ese cálculo. ¿Qué pasa con las empresas que están obligadas y no lo hacen de manera voluntaria? Pues que tienen que verificar su huella de carbono. Como os decía, la obligación es calcular las emisiones de alcance 1 y de alcance 2. Las de alcance 3 son de carácter voluntario. Pero hay que calcularlo según la metodología que se establece en la norma ISO 14064. Esta norma dice, pues, qué tienes que tener en cuenta y qué debes incluir en tu informe de cálculo. Porque posteriormente tendrá que venir una entidad externa a verificar que ese cálculo se ha realizado correctamente
y que los datos y registros primarios son suficientemente válidos para dar ese cálculo como conforme. También verifican los factores utilizados, que sean los que el Gobierno Balear ha publicado. Las empresas que lo hacen de forma voluntaria no tienen que verificar por parte de una entidad externa. El resto sí. Las empresas que están obligadas, o bien porque tienen 50 empleados de plantilla media anual, o a partir de 10 millones de euros de balance o volumen de negocio, en ese caso están obligadas a verificar el primer año y luego cada 3 años. Los 2 años intermedios tienen que realizar igualmente el cálculo, su informe de cálculo, registrarlo y registrarán una declaración responsable. Al tercer año tendrán que volver a verificar y además verificar los años intermedios. El decreto balear de la huella de carbono también dice que las empresas que estén obligadas al cálculo también tendrán que elaborar y ejecutar planes de reducción de emisiones. Pero esto es obligatorio a partir del 1 de enero del 2025. Las empresas ya pueden presentar sus planes de reducción, pero obligatorio es a partir de enero del 2025. Y deberán adecuar sus actuaciones a esos planes de reducción. Puede ser que después no se consiga la reducción que uno se ha planteado. A veces es difícil acertar exactamente con la cantidad o el porcentaje de reducción que se pretende conseguir. Pero lo importante es que se vea que la hoja de ruta que se ha marcado más o menos se está siguiendo. Aunque puede haber situaciones, casuísticas, que hagan que algún plan quede descartado por cierto motivo. Eso la ley lo contempla, que existe ese margen. Pero sí que es necesario ver que hay un plan de reducción y que va acompañado con actuaciones que pretenden conseguir esa reducción. En la página web del Gobierno, que entraremos después, os la enseñaré, tenéis los proyectos, los posibles proyectos de reducción que pueden realizarse y proyectos de absorción que posteriormente pueden servir para crear proyectos de compensación. Algunos de vosotros, perdonad, estaba buscando una diapositiva, pero lo veremos directamente de la web. Algunos de vosotros nos expresasteis vuestra inquietud con estos proyectos de compensación, así que os explicaremos un poquito. Por tanto, si os parece, voy a dejar de compartir esta presentación y me comentáis hasta el momento las dudas que os genera esta normativa del Decreto Balear de la huella de carbono y pasaré después a explicaros en la misma web del Gobierno estas posibilidades que hay de estos proyectos de reducción y absorción. ¿Vale? Proyectos de compensación actualmente en Baleares no tenemos ninguno que tenga emisiones disponibles para compensar. ¿Vale? Y la normativa aquí en Baleares nos dice que para poder compensar nuestras emisiones tenemos que hacerlo con algún proyecto de las islas. Así que de momento lo tenemos un poco complicado. Pero bueno, para ser optimista, deciros que sabemos que se están trabajando en varios proyectos. ¿Vale? Creo que pronto veremos inscritos a algún proyecto más, espero que más de uno, en los que se consigan compensar emisiones, es decir, reducir emisiones, o bien con planes de reducción o planes de absorción, y que esa cantidad de emisiones que se consigan absorber o reducir, las ponen, dijéramos, en el mercado, disponibles, para que las empresas que quizás no puedan ellas mismas reducir, quizás puedan adquirir esas compensaciones, esas emisiones de compensación, ¿vale? Que es lo que os digo, que actualmente a día de hoy no hay ninguna disponible. Hubo en algún momento un proyecto de restauración de pradera de Posidonia, con un proyecto Life Posidonia,
pero se terminaron, no hay ahora mismo disponibles. Y también hubo un proyecto, si no recuerdo mal, promovido por Meliá, y también era un proyecto de reforestación en este caso. Y ahora mismo también hace un par de años que está terminado también, se acabaron esas emisiones disponibles, ¿vale? Bueno, antes de irnos a la página web del Govern, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece esta normativa? ¿Alguno de vosotros cumple los requisitos de 50 empleados de plantilla media? María Antonia Pastor. Bueno, si quieres abrir el micro, María Antonia. Como somos un grupo reducido, creo que si queréis y no tenéis objeción, podéis contarnos un poquito. María Antonia, ¿qué tipo de empresa tenéis? Si quieres. Somos un grupo pequeño de hostelería con 4 hoteles y con diferentes datos fiscales, ¿no? Pero hay una en concreto de las 4 que sí que somos más de 50. Plantilla media anual. Sí, aunque seamos de temporada, sí que cumplimos los más Muy de 50. bien. ¿En 2021? Sí. Perfecto. Recordad que el requisito es por sociedad, ¿de acuerdo? Si una sociedad tiene 4 centros, los 50 empleados de plantilla media o el volumen de negocios o el balance no es por centro, sino por sociedad. No sé si el caso que comentabas, Antonia, es una cadena hotelera que tiene todo bajo una misma razón social, No. o si son 4 razones sociales diferentes. Somos 3 para 4 hoteles. Entonces, la más grande, que constamos 2 hoteles y 2 restaurantes, sí que tenemos. Es la que os aplica, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? También en otro tipo de sectores, que tengan varios centros, pues quizás de comercio o industria textil, ¿vale? Sería bajo la misma razón social, el llegar a esa plantilla media de 50 o el volumen de negocio. Bueno, en vuestro caso, Antonia, además os aplica el plan de circularidad, ¿verdad? Así que aprovecho para hacer inciso en la diferenciación del requisito. Según el decreto balear de la huella de carbono, estáis obligados a inscribir la huella de carbono del 2021 antes del 30 de septiembre de este año, según la norma 14.064, y es un informe riguroso, siguiendo esta metodología, y os lo tienen que verificar. Y luego lo tenéis que inscribir en la Dirección General de Cambio Climático. Pero si hay alguien más del sector hotelero, por el requisito del plan de circularidad que tienen que hacer todos los establecimientos hoteleros, de 4 estrellas y categorías superiores tienen que implantarlo en mayo de este año y categorías inferiores en enero del año que viene, tienen que calcular la huella de carbono. Pero en este caso es del ejercicio anterior. Por tanto, tener como indicador la huella de carbono del año 2022. Pero no importa hacer el informe según la 14.064, no importa verificar y no importa registrarlo en ningún sitio. Pero sí tener ese indicador. Esa es la diferencia que hemos visto a lo largo de estos últimos meses, que ha habido un poquito de confusión. Por eso, no sé si hay alguien más del sector hotelero, pero me parecía importante aclararlo, ¿vale? Bueno, ¿y habéis empezado, Antonia, vosotros? Bueno, yo hice el curso justo contigo la semana pasada. Bueno, mira. Entonces, estamos ahí. Nos hemos cursado 2 dentro de la empresa y tenemos que empezar ya porque sí. Sí, que luego el tiempo pasa muy rápido. Mira, discúlpame, Antonia, no recordaba. No, no tenía la cámara puesta. Estaba en casa con niños y no. Entonces, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más le aplica calcular la huella? Álvaro, ¿quieres abrir tu micro, por favor? A mí me toca también. Yo también estoy con el plan de circularidad. Al sector hotelero también. Sí. Entonces, lo mismo que hemos comentado con Antonia, ¿no? Eso es. Bueno, pero aparte del plan de circularidad, ¿os aplica según el registro balear de la huella de carbono? Sí, porque estamos ahí justo en los 50 empleados. En temporada alta tenemos un máximo de 50, pero claro, según me explicaron, no es cuando tengas el máximo, sino según la rotación, o sea, más de 50 empleados que hayan pasado por la empresa durante el año.
Así que sí, me toca. Bueno, pues ánimos, ¿eh? Ya veo que estáis aquí ya inquietos. Bueno, ya veréis que no es tan difícil, ¿eh? Bueno, Gracias, gracias. gracias, Álvaro. ¿Alguien más? ¿Alguien más le aplica? Bueno, el resto os habéis interesado de manera voluntaria, ¿vale? Me gustaría saber los sectores a los que pertenecéis, si es posible, o si me lo queréis decir por el chat, o si os lo pregunto, por ejemplo, Diana Borrás, si es posible que actives el micro o me lo escribas por el chat. ¿Se me oye? Hola. ¿Hola? Sí, Diana, te escuchamos. Sí, bueno, yo trabajo en la CAIP, soy de la administración. En la administración. Sí, soy de la administración, y aparte hago temas de consultoría en RSC como freelance y en temas de investigación antropológica sobre patrimonio inmaterial. Vale, entonces te interesa tanto por lo que le aplica la administración, ¿no? Del cálculo, como para, bueno, afianzar los conocimientos, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Diana. Irene, nos conocemos también. Irene, ¿qué tal? Ah, perdona, ja. No, Ara és que no trobava on s'activa el micro. Te sentim. Jo soc consultora i, bueno, m'interessa primer perquè m'agrada molt com comentes les coses, o sigui, perquè els resums aquest que fan m'encanten. Pequeño, sencillo i directo. I, bueno, sobretot perquè tenc clients que sí que els afecta i, bueno, jo directament no faig càlcul de petjada, però per poder entendre de què va i tot això, doncs me va interessar aquesta xerrada. Molt bé, y coneix un poco millor, claro que sí. Perfecto, gracias, Irene. Y tenemos a María Beatriz Puyana, creo que es. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en una residencia de ancianos. Ajá. Vale. Estoy en la administración y como ahora nos han empezado a llegar encuestas y cosas de estas de huella de carbono, pues me he interesado por eso. Perfecto. Bueno, en vuestro caso es una actividad, es una residencia, ¿no? También es un establecimiento donde dais un alojamiento, es similar al sector hotelero, ¿vale? Entiendo, no sé si os llega a aplicar la obligación de registrar el cálculo. Sí, seguramente por la medida de trabajadores llegaríamos. Vale, tenéis hasta el 30 de septiembre, ¿vale? En caso de que en 2021 llegarais a esos requisitos y se tiene que registrar el cálculo del 2021, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Y nos queda Alicia. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas. Pues yo trabajo en The Shires y Ajá. estoy con todo el tema de los talleres con la fundación, haciendo los talleres de ropa y el upcycling de muebles, estoy como organizando. Muy bien. Y bueno, tendríamos que mirar un poco a ver si nos toca, que supongo que sí, porque allí somos 3 empresas, pero la fundación seguro que sí. Claro, pues sí, miradlo bien, ¿eh? Ya te digo, tenéis hasta el 30 de septiembre, pero es verdad que el proceso de verificación a veces se alarga un poquito, porque puede que tengáis deficiencias que tienes que arreglar. Los auditores el año pasado, que fue el primer año, tuvieron las agendas muy, muy mal. Así que os aconsejo a los que os aplique el decreto de la huella de carbono balear, ¿vale? No solo el plan de circularidad a los hoteles, sino a las empresas que también os aplique el decreto balear de huella de carbono en la inscripción, que os pongáis con tiempo, ¿vale? Porque os costará encontrar, poner fechas para la auditoría de verificación, sobre todo si esperáis a después de agosto, y luego, o sea, puede haber a veces deficiencias, ¿no? Que se pueden arreglar, pero ya te va sumando, ¿no? Semanas y te va sumando tiempo. Así que os animo a no dejarlo. Muy bien, Alicia. Yo en vuestro caso he visto que hacéis certificados a las empresas que os entregan, ¿no? Residuos voluminosos que finalmente se convierten de nuevo en recursos, ¿no? Mobiliario para una segunda vida útil, con el tratamiento que vosotros les dais. Sí, de hecho estamos haciendo un proyecto que se llama Finca Circuli, en los que participan muchos hoteles que nos dan el mobiliario cuando los cambian y nosotros o bien lo vendemos en tienda o se hace algún tipo de restauración o algo. Lo conozco, me encanta. Sí, Y sí. bueno,
veo que a veces intentáis cuantificar las emisiones, ¿no? En la medida de lo posible, aunque Sí, entiendo que es una estimación, ¿no? Que sí, lo hacemos un poquito estimado. bueno, igual toda esta información os irá bien también para quizás hacerlo un poquito más, más concreto, ¿no? Sí, Como más, sí, es sí, verdad que aquí entra mucho el ciclo de vida y es más complejo, ¿no? sí, Porque sí, uno puede calcular las emisiones de una manera rigurosa las que se generan en su propia instalación. Pero claro, las emisiones de alcance 3, que son las de la cadena de valor y lo que influye en el ciclo de vida, ¿no? de la materia prima, es más complicado, ¿no? Pero bueno, está bien al menos hacer una estimación, ¿no? Para mm, que quien entrega ese residuo vea que sí que ha aportado, ¿no? A una... sí, que ha hecho un granito de arena. Exacto. Bueno, gracias Alicia. Y creo que me queda solamente Lucía. Buenas, Celina, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Lucía? Va bien. Pues Cuéntame. yo, bueno, estoy en una empresa de organización de eventos, comunicación, relaciones públicas, etcétera, y tampoco no llegamos al mínimo de personas, pero me parece súper interesante lo que comentas, cómo hacer esa medición de la huella de carbono y poder trasladarlo a grandes, medianas, pequeñas empresas, aunque aún no sea posible y no sea obligatorio, pues me parece súper interesante. Perfecto, Lucía. Pues muy Muchísimas bien. gracias. Contenta también de que os animéis a conocer más de todo esto. Así que bueno, si os parece, vuelvo a compartir y voy a enseñaros, antes de entrar en la web, vamos a dejarlo para el final, si os parece, cuáles son los pasos que tendríais que seguir para calcular vuestra huella de carbono, ¿vale? La huella de carbono en una organización. Vamos a hablar del alcance 1 y el alcance 2, ¿vale? Porque ya hemos dicho que el alcance 3 es todavía un poquito demasiado complejo, ¿vale? Para poder meternos ahí, pero sí que es bueno saber lo que es, ¿vale? El alcance 1, hemos dicho que son las emisiones que se generan por mi actividad y además en mi propia instalación, ¿vale? En este caso serían las emisiones que se generan por el consumo de combustibles fósiles en las instalaciones fijas y el consumo de combustibles fósiles en vehículos de empresa. También las emisiones que generamos por fugas de gases refrigerantes, ¿vale? Estos son gases fluorados que existen en todas las máquinas, los equipos que producen frío, ya sea instalaciones térmicas para la climatización o equipos de refrigeración para cocinas, ¿no? Neveras, congeladores, todo esto. Estas fugas también emiten unas emisiones de alcance 1, porque se generan en mi instalación, ¿vale? Y después tenemos los consumos de energía eléctrica. La electricidad, el consumo de electricidad genera emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones se producen por mi actividad, pero no se está produciendo en mi instalación, para que os hagáis una idea. La combustión, el humo, imaginaos el humo, no está saliendo de mi instalación, ¿verdad? Eso se está produciendo en la central eléctrica, ¿de acuerdo? Pero es un consumo que estoy realizando yo en mi empresa, ¿vale? Es el único caso de alcance 2, ¿vale? Bien, me he dejado un cuadrito, ¿verdad? Vale. Me lo he dejado porque de todos vosotros ninguno le aplica emisiones generadas por otros procesos. Serían procesos relacionados con la gestión de suelos, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, donde intervienen procesos como por ejemplo la utilización de fertilizantes, la manera de labrar la tierra, de gestionarla, la manera de tratar los restos orgánicos que se generan. En caso de ganadería, las emisiones de metano que generan, por ejemplo, el ganado vacuno, ¿vale? Es lo que llamamos emisiones por otros
los procesos y serían de alcance 1. Pero como no os aplica a ninguno de vosotros, lo vamos a pasar, ¿de acuerdo? O a no ser que alguno tenga que no me haya enterado. Si es el caso, puede abrir el micro en un momento y decírmelo. Si no, vale, lo pasamos solo así rápidamente. Perfecto. Muy bien. Cuando tenemos recopilados estos consumos, lo que necesitamos son unos factores de conversión. Es decir, ¿a cuánto equivale 1 litro de gasoil que yo consumo en mi instalación, en mis calderas? ¿O cuánto equivale 1 kilovatio de gas natural que yo utilizo para mi calefacción? ¿O cuánto equivale el kilovatio hora de electricidad que yo consumo? Tanto para iluminación, climatización, motores y todos los equipos que utilizamos que utilizan electricidad, ¿no? ¿Y qué factores tienen si yo tengo una fuga de gas refrigerante? Por ejemplo, de mi máquina de aire acondicionado. O, por ejemplo, de mi cámara congeladora, en el caso de los que tenéis hotel. Pues bien, esos factores son los que publica el Gobierno Balear, la CAIP, ¿vale? Y lo hace siempre 2 años después. Ya os digo, ahora mismo, hace muy poquito, el 23 de marzo fue la resolución, y hace un par de días que están publicados los factores correspondientes al año 2021. Es decir, no tenemos factores del año 2022, pero no pasa nada. Lo que hacemos es trabajar con los últimos factores publicados, ¿vale? Os enseñaré los factores y así entenderéis cómo tenéis que hacerlo. Si os parece, vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Dejo de compartir un segundo y voy a abriros esta calculadora. Y si os interesa, voy a ir primero, voy a compartir para que veáis cómo llego hasta ahí. Vale. Bien, ya estoy compartiendo. Si entráis, tenéis varias opciones. Entrar en la web de la CAIP y hacer todo el recorrido. Me voy al inicio. Y aquí en Administración vais a Gobierno y Administración Autonómica y aquí encontráis las diferentes consellerías. Para el cálculo de la huella de carbono tendríais que entrar en la Consellería de Transición Energética y aquí en la organización tendríais que buscar la Dirección General de Energía y Cambio Climático. Una vez que estáis en esta Dirección General de Energía y Cambio Climático, creo que incluso ya no importa entréis en ningún sitio más, creo que ya bajando, a ver, no, todavía no. A veces ya hay enlaces directos, ¿veis aquí abajo? Pero todavía no, así que vamos a seguir entrando. Sería seguramente el Servicio de Cambio Climático y Atmósfera. Y ahora ya sí, tenemos aquí, ¿veis? Un enlace directo al registro de la huella de carbono. De hecho, nos lleva incluso a un enlace directo de preguntas frecuentes, ¿no? De dudas que han ido surgiendo, que llegan a la consellería y que van resolviendo. Esto os puede resultar interesante, ¿eh? ¿Vale? Si no os acordáis después de lo que hemos ido explicando en este curso, aquí en preguntas frecuentes os pueden seguramente solventar alguna duda que se os ocurra cuando empecéis a hacer el cálculo, ¿vale? Si nos vamos aquí a la izquierda, calculadora de la huella de carbono, ¿veis? Tengo la calculadora del 2020, que fue la primera que publicaron el año pasado, en julio, y este año, hace unos días, colgaron la calculadora ya con los factores del 2023. Bien. Esto es la calculadora. Veis que es un Excel que una vez que lo tenéis abierto, vosotros podéis ya guardarlo en vuestros ordenadores, poniéndolos vuestro título, ¿vale? De vuestra empresa. Y podéis ya ir trabajando con esa calculadora,
¿vale? O sea, no es online. Una vez que os la descargáis, es un Excel, ¿vale? Con el que podéis ir trabajando. Tiene un primer apartado, esta portada, con la explicación. Y pasamos a la siguiente pestaña, donde ya nos pide unos datos generales de la organización. El año de cálculo no podréis poner 2022 si vais a calcular el 2022. Sí que podéis calcular el 2022, solamente que sepáis que hasta que no se publiquen los factores del 22, vamos a utilizar el último factor publicado. Simplemente lo que tenéis que hacer es que al guardaros el archivo, identificad que es el cálculo del 2022. Sí, vamos a imaginarnos que vamos a hacer el 2021, ¿vale? De alguna empresa de las que también os aplica, por llegar a los 50 empleados de plantilla media, registrar el cálculo del 21, ¿vale? En la Consellería de Cambio Climático. Bueno, nombre de la organización. Bueno, pues nos lo vamos a inventar. ¿Queréis que hagamos... Sois varios que sois del hotel, pues hotel prueba. Venga. Aquí tenéis que poner el CIF, yo voy a poner 9 caracteres para que me deje avanzar. Bien. Vaya, no he puesto 9. Vamos a ver. Ahora sí. Y aquí os pide el tipo de organización. Si sois una pequeña, una mediana, una gran empresa, una microempresa. Vamos a poner que sois una mediana empresa. Y aquí tenéis otro desplegable para que identifiquéis el sector, ¿vale? Industria manufacturera, construcción, transporte. En este caso estamos haciendo un hotel, pondremos hostelería, ¿vale? Pero veis que están todas, ¿vale? Actividades financieras, actividades inmobiliarias, educación. Vamos a elegir hostelería. Muy bien. En caso de haber calculado la huella de carbono años anteriores, pues nos dice que lo podemos introducir aquí, ¿vale? Como no es el caso, es la primera vez, pues no lo ponemos. Vamos a poner ahora cuál es nuestro índice de actividad. En la página del Govern encontraréis también un listado, y eso también aparece en el decreto balear de la huella de carbono, en uno de sus anexos, es este listado, con las actividades que podemos encontrar en las Islas Baleares, de las empresas que tenemos aquí. ¿Y cuál es el índice de actividad que podemos utilizar? Hay actividades en las que solo nos ponen un índice de actividad y otras donde ponen 2 o 3. En el caso de hoteles, el índice de actividad que primero sugieren son las estancias, las pernoctaciones. En el caso de una residencia, que habéis comentado, que había una residencia entre los asistentes, pues sería seguramente el número de pernoctaciones que tenéis, ¿no? Con vuestros residentes. A veces, si ese índice de actividad no es posible de tener, se permiten otros, como por ejemplo el número medio de trabajadores. Y para algunas actividades, los euros de facturación o los metros cuadrados de superficie. Ya os digo que para ello tenéis que iros al decreto de la huella de carbono y en uno de sus anexos al final viene una larga lista con todas las actividades y allí veréis el índice de actividad. Vamos a hacer el ejemplo de este hotel, que el índice de actividad serán las estancias o las pernoctaciones. Y vamos a tener que incluir cuántas estancias tuve en 2021. Me lo voy a inventar y voy a poner que tuve pues 90.000 estancias. Esto de valor numérico España está para cuando hay empresas que tienen centros en Baleares y centros en la península. ¿Por qué? Porque los factores de conversión son diferentes para el resto del territorio español que para Baleares. En concreto, para el consumo de la electricidad. La diferencia es que para el consumo de electricidad, los factores en todo el territorio español, menos en Baleares, son factores relacionados con la compañía eléctrica con la que tengáis contratada la energía. Cada compañía tiene un factor, según cómo produce la energía. Y la empresa
puede asociar el factor según la energía que contrata. Si una empresa de Murcia contrata con Iberdrola Servicios Energéticos SAU, que es una de las secciones de Iberdrola que vende energía solamente renovable, cuando vaya a buscar en los factores del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica Estatal, le pondrá que el factor de conversión para la energía eléctrica de Iberdrola Servicios Energéticos SAU será 0. Pero para Baleares no. Para Baleares tenemos unos factores concretos para la electricidad. No depende de la compañía eléctrica que tengamos. Solamente si es energía renovable producida en Baleares. Luego lo vemos más detalladamente. Esto venía pues porque aquí, si imaginaros la cadena hotelera tiene un hotel en Baleares y 3 en España. Bueno, pues si queréis hacer el cálculo de paso del resto de hoteles de España, lo podríais realizar, ¿vale? Las unidades son las estándares. ¿Qué más nos piden? Pues que de manera voluntaria puedo poner los metros cuadrados de superficie y el número de trabajadores, tanto de mis centros en Baleares como de mis centros en el resto del territorio español. Como es voluntario, no me voy a entretener, ¿vale? Y ya pasamos a las instalaciones fijas. Bueno, perdonad, aquí nos ha faltado una cosa y es poner el nombre del centro. ¿Por qué? La inscripción se hace por empresa, por razón social, no por centro, ¿vale? Vamos a imaginarnos que esta entidad la vamos a llamar Compañía Hotelera Prueba, ¿vale? Y que tiene un hotel 1 que se llama Hotel 1, que está en Baleares, sí, está en Baleares, trabajadores metro cuadrado de superficie, no lo voy a poner, y el Hotel 2, ¿vale? El Hotel 2, que también está en Baleares, ¿no? Y ahora ya puedo empezar a poner los datos. ¿Qué tengo en mi Hotel 1? Que está ubicado en Baleares, ya me lo da por defecto. Pues, Antonia, tú misma, si puedes abrir el micro, ¿qué tenéis, si lo sabes, para las calderas? ¿Gasoil C o gas? Gasoil. Gasoil C, perfecto. ¿Veis la C y la B? Esto es importante, porque para las calderas, para lo que es energía térmica, para producir agua caliente sanitaria y calefacción, cualquier tipo de empresa, el gasoil que se utiliza es el gasoil C, que es igual que el B, la única diferencia es el impuesto que pagamos por él, ¿vale? Pero debemos identificarlo, ¿vale? Gasoil C. Creo que te interrumpa. Nosotros en nuestro caso de la sociedad más grande, que tenemos también 2 restaurantes, tendríamos que incluirlos aquí, ¿no? Si están bajo la misma razón social, sí. Vale, vale, vale. Bueno, es verdad que en ese caso tendrías, cuando eliges la actividad, en ese caso igual tendrás que hacer, utilizar la calculadora 2 veces, ¿vale? Y luego sumarlo. A la hora de hacer la inscripción, el trámite telemático, te pide las emisiones totales por centro y luego las totales, sumando todos los centros, ¿vale? A ver, al final la calculadora lo puedes hacer separado porque te suelen pedir que adjuntes o bien el Excel que has utilizado o la herramienta que has utilizado para hacer el cálculo. Entonces, si tú pones, bueno, hostelería, bueno, restauración puede entrar. No sé si hay la actividad de restauración concreta. Si la hay, pues te recomiendo que hagas un Excel con los hoteles y un Excel con los restaurantes. Bueno, cantidad consumida, pues nos imaginamos, ¿no? Que habéis consumido 5.000 litros de gasoil. Pues automáticamente, veis que aquí están los factores automáticamente configurados en la calculadora y nos dice la cantidad de CO2 equivalente que suponen esos 5.000 litros de gasoil. Vale,
¿qué es el CO2 equivalente? Pues el CO2 equivalente es la suma del CO2, pero también del metano pasado a CO2 y del óxido nitroso pasado a CO2. Porque os acordáis que hemos dicho al principio que los gases de efecto invernadero no son solo el CO2, son el CO2, el metano, el óxido nitroso y los HFCs. Pues el metano, óxido nitroso y HFCs los tenemos que pasar a CO2 equivalente para que podamos englobarlo todo en una misma unidad. Existen factores que multiplican lo que nos da de metano. Hasta ahora era 25, ahora son 28. No importa os lo sepáis porque la calculadora os lo hace automáticamente, ¿vale? Pero que sepáis que ese metano aquí lo ha sumado, lo ha convertido ya a CO2 equivalente. Lo mismo que el óxido nitroso. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver, Antonia, aparte de gasoil, para la cocina, ¿qué empleáis en el hotel? ¿GLP en un depósito o gas natural? Porque estáis en un municipio y que os llega el gas natural canalizado. No, yo creo que es bombonas. GLP. Muy bien, ¿veis aquí? LPG en litros. Bien, pues ¿cuánto he consumido? Bueno, una cosa que no os he dicho con el gasoil. Los combustibles fósiles que utilizáis para instalaciones fijas o bien lo podéis conseguir con las facturas de suministro o bien porque tenéis contadores y tomáis las lecturas de una forma periódica. Es recomendable que toméis lecturas cuando queráis hacer un análisis de cada vez más exhaustivo, incluso hacerlo mensualmente o incluso asegurar que acotáis el año entero, del 1 de enero al 31 de diciembre, porque con facturas de suministro siempre podéis tener un remanente del año anterior y un stock que os quede a final de año que consumiréis al año siguiente. Pero si no tenéis esto del 2021, si no se tomaban lecturas, tendrás que coger las facturas, no os quedará otra opción. Esto para cualquier tipo de empresa, ¿vale? Cualquier pyme lo que puede hacer es buscar las facturas de suministro de lo que son combustibles para instalaciones fijas. En este caso, los litros de gas. Bueno, pues vamos a poner 2000. Veis que automáticamente también me lo calcula. Tengo aquí 3089 kilos de CO2 equivalente por el consumo de GLP. Imaginaros ahora una empresa que lo que tenga son unas baterías de gas propano. Imaginaos un restaurante que lo que tiene son 6 bombonas de propano. En este caso, tiene que elegir aquí gas propano. ¿Veis que aquí nos pide los kilos? Bueno, pues voy a tirar de las facturas de suministro. Las bombonas me dicen de cuántos kilos son y además incluso te dicen los kilos totales en cada factura. Pues imaginaros que hemos consumido 500 kilos de gas propano. También me lo ha calculado. Y ahora imaginaros que en un restaurante también tenéis estufas para exteriores que van con gas butano. Pues vamos a darle aquí al gas butano y en este caso habéis consumido 200 kilos. Pues ahí lo tenemos, ¿vale? Si alguna de las empresas que tenéis, en vez de gasoil y GLP, lo que utilizáis es gas natural o gas ciudad, es decir, que estáis en un municipio donde hay gas canalizado, lo que tendréis que hacer es elegir gas natural, ¿vale? ¿Veis aquí? Que nos deja elegir el gas natural, los kilovatios hora, ¿vale? Y pondríais los kilovatios que os aparecen en las facturas. En este caso, si las facturas vienen del 1 al 30 o 31 de cada mes, no importa, implantéis una rutina de conocer los consumos más acotadamente, ¿no? En un periodo, porque las facturas os lo dicen. Lo mismo con la electricidad, ¿vale? O, ya os digo, si no queréis ser tan rigurosos, para empezar, pues tirad de las facturas de suministro en cualquier caso, ¿vale? Y como veis es muy fácil, rellenáis según la unidad y ya tenéis el CO2 equivalente por las emisiones por combustibles en instalaciones fijas. Pero se utilizan otros combustibles en las empresas a veces y es en caso de que tengáis vehículos de empresa.
¿Alguno de vuestras empresas tiene algún vehículo a nombre de la razón social? Si quiere abrir el micro un momentito y me lo decís. Sí, todos los camiones de recogida. Vale, Fundació de Xalles, muy bien, pues Sí. tenéis camiones, pues vamos a ver. Categoría de la actividad. Bueno, en este caso, perdonad, que aquí todavía eran instalaciones fijas, perdonad. Ah. Que la calculadora antigua venía en la misma pestaña. Vehículos, aquí. Que es la primera vez que utilizo yo la nueva, porque hace nada, muy poquito que está. Bueno, vamos a ver. Bueno, aunque ponga hotel, nos imaginamos ahora que es la Fundació de Xalles, ¿no? Una organización que se dedica, pues en parte, a esa recogida, ¿no? de residuos para luego su tratamiento y valorización y alargar su vida útil. Bueno, pues vamos a ver. Es un camión. ¿Camión o furgoneta? Alicia, ¿qué ponemos? Camión. Vale. Pues si quizás vosotros tenéis todos los camiones que funcionan con diésel. En ese caso, tendríais que asegurarlo con la factura de la gasolinera. ¿Qué tipo es? Normalmente es B10, ¿vale? Pero eso se puede ver claramente en la factura o pedirlo en la estación donde suministráis. O en caso de que tengáis vuestro propio depósito, ¿vale? Y vuestro surtidor, pues lo veréis con la factura. ¿De acuerdo? Aquí pondríais los litros de ese diésel que se ha consumido durante todo el año 2021 para todos los camiones que van con diésel. Pues imaginaros que os sale 4.000 litros. Pero, bueno, veis que aquí me da también el total de emisiones de CO2 equivalente. Imaginaros que tenéis algún otro vehículo, aparte de los camiones, que sea un vehículo comercial, por ejemplo, o una furgoneta que empleáis para otros recorridos que tenga que hacer algún otro personal. Pues vamos a poner furgonetas y en este caso, imaginaros que es de gasolina, pues también tenéis que elegir qué gasolina es y ponéis cuántos litros habéis consumido, vamos a poner 1.000 en este caso, y nos da automáticamente también el CO2 equivalente por estos consumos de combustible en vehículos. ¿Vale? Nos vamos a la siguiente pestaña, que son las emisiones fugitivas. Hemos quedado que esto eran las fugas de gases refrigerantes que puedo tener en los equipos de climatización o de refrigeración de mi empresa. Imaginaros que tanto en los hoteles o en la Fundació de Xalles o en unas oficinas tenemos averías en el aire acondicionado y tenemos unas facturas de la empresa mantenedora que viene a arreglárnoslo y nos dice que nos ha tenido que recargar, pues por ejemplo, 2 kilos del gas R, pues vamos a ver cuál encontramos por aquí, R134A, que es bastante común. ¿Veis aquí que pone PCA? El PCA es el potencial de calentamiento atmosférico de ese gas. Cada gas tiene un potencial de calentamiento atmosférico asociado, que eso lo podemos encontrar en los factores que nos publican. Que el Gobierno Balear nos dice que para combustibles fósiles, para instalaciones fijas, vehículos y para las emisiones de gases refrigerantes, cojamos los factores del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica a nivel estatal. ¿Vale? Es solamente para la electricidad que nos da el factor diferente. Espero no liarlos mucho con esto, pero luego me preguntáis si acaso, ¿vale? Bueno, pues si imaginaros que de esta máquina de aire acondicionado, a título informativo, si queréis, podéis poner máquina, pues identificarla, ¿no? Máquina, aire acondicionado, oficina. Es una máquina que normalmente lleva 5 kilos y me tuvieron que recargar 2, porque entendemos que la recarga es equivalente a lo que se me ha fugado, ¿vale? 2 kilos de gas refrigerante son 2.600 kilos de CO2 a la atmósfera. Pero ojo, que hay gases que son más contaminantes que este. Vamos a buscar otro, por ejemplo.
Vamos a poner el 410A. Bueno, pues este tiene un potencial de 1924. Eso quiere decir que 1 kilo del R410A son 1924 kilos de CO2 a la atmósfera. Vamos a ver si ponemos el 407A. Este 1923. ¿Veis que cada uno tiene su potencial? Vamos a hacer uno más, el 407C, y estos son 1624. Bueno, si aquí dijéramos, imaginaros que es, vamos a imaginarnos aquí que es un congelador de cocina que lleva normalmente 8 kilos y se me han fugado pues 3, ¿vale? También me va a calcular automáticamente el CO2. Pero ahora imaginaros que esto a veces pasa por ejemplo, en la residencia o en los hoteles que estáis aquí, que tenéis una fuga muy grande en una de las máquinas que produce el aire acondicionado para toda la instalación. Estos suelen ser máquinas que llevan a veces hasta 60 kilos de gas refrigerante. Imaginaros que se os escapan 30. Fijaros que aquí estáis generando una emisión de 57.700 kilos de CO2 a la atmósfera. Brutal, ¿vale? Porque si vemos las emisiones que teníamos por el consumo de gasoil en las calderas, eran 14.000. Pues resulta que por las fugas de gas refrigerante, si tengo una fuga muy grande, imaginaros, puede triplicar o cuatriplicar. Imaginaros si es importante el ser muy consciente de las fugas de gas que tengo en mis equipos y de realizar un mantenimiento, no solo correctivo, sino también preventivo, para evitar estas fugas, ¿vale? Esta pestaña de emisiones de proceso no la vamos a rellenar, ¿vale? Porque ninguno de vosotros tenéis procesos diferentes a lo que sea combustión en instalaciones fijas, vehículos, emisiones fugitivas de gas refrigerante o electricidad, ¿vale? Por tanto, la vamos a dejar en blanco y nos vamos ya al consumo de electricidad, que veis que aquí nos pone alcance 2, porque es el único caso de alcance 2 que vais a tener. Pues vamos a ver, aquí pondremos nuestro establecimiento, podéis poner el nombre de la compañía eléctrica que tenéis y lo más importante, poner si tenéis un certificado de garantía de origen renovable en Baleares. Hay muy poquito de esto, porque aquí solamente tenemos la eléctrica sollerense que genera energía renovable y algunos pequeños proyectos de compañías más grandes que empiezan a tener parques fotovoltaicos y que quizás en un pequeño porcentaje en vuestro contrato os pueden decir que de un 2% del total de kilovatios que contratáis os da un certificado de garantía de origen renovable de Baleares. Pero si no, no lo vais a poder poner. Vamos a ver el ejemplo. Imaginaros que sí que conseguís contratar a una empresa eléctrica de Baleares que genera energía renovable producida en Baleares. Por tanto, tenéis un certificado de garantía de origen. Aquí, cuando pongáis los kilovatios hora que habéis consumido, vamos a imaginarnos 50.000, automáticamente me va a decir que el factor es 0, porque la energía renovable no genera emisiones y yo tengo un certificado de garantía de origen renovable de Baleares. Pero imaginaros que lo que tengo es un contrato con una compañía eléctrica que no me puede dar ese certificado de garantía de origen renovable porque no genera la energía renovable en Baleares. Quizás genera energía renovable en Madrid, en Zaragoza o en Galicia. Aunque yo le compre esa energía renovable que produce allí, como no es la que me llega a Baleares, el Gobierno Balear decidió que no podemos seguir el criterio del resto del territorio español. Entonces, cuando yo aquí le diga que 200.000 de mis kilovatios son sin garantía de origen renovable, me va a aplicar el factor último que haya publicado la Consellería, que para 2021 es 0,45 kilos de CO2 por kilovatio de energía eléctrica consumida.
Esta pestaña de alcance 2 es para las empresas que tengáis hoteles en la península y queréis aprovechar este mismo Excel para calcularlo también, ¿vale? Información adicional sería si quisierais poner a título informativo la energía renovable que habéis autogenerado. Pero me voy ya a la pestaña de resultados y veis que aquí tenéis ya el total de emisiones alcance 1 y alcance 2 en toneladas de CO2 equivalente. El total de esta compañía que hemos hecho de prueba ha generado 188,15 toneladas de CO2 equivalente, 188.150 kilos. Y luego me lo desglosa en lo que es emisiones de alcance 1 y emisiones de alcance 2. Incluso me dice que de alcance 1 me lo desglosa entre instalaciones fijas, transporte por carretera o emisiones fugitivas. También me está dividiendo el total de emisiones por el índice de actividad que le he dado. En este caso le hemos dicho estancias. Pues me lo está dividiendo por las estancias. Y me dice que cada estancia en mi empresa, esa unidad de actividad que tengo, han sido 0,0021 toneladas. Es decir, 2,1 kilos de CO2 a la atmósfera por estancia. Esto es totalmente inventado, ¿vale? Estos 2 kilos no es para nada normalmente los kilos que suele haber por estancia en un establecimiento de alojamiento. La media está entre 8 y 15. Hay bastante abanico porque depende mucho del tipo de establecimiento. Entonces, cada empresa que vosotros hagáis el cálculo, la consellería llegará a un momento de aquí unos años que tendrá los datos de bastantes empresas de un mismo sector y probablemente nos podrá dar una media o sacará algún tipo de guía quizás de cada sector. Sector de oficinas, sector de la restauración, el sector de la hotelería, el sector de la industria textil, porque tendrá suficientes datos para ver a nivel de la Comunidad de Baleares cuál es la media de emisiones de gases de efecto invernadero que generamos en cada actividad. ¿Vale? Bueno, esta calculadora, como os he dicho, podéis, cuando la tengáis terminada o antes, hacer guardar como y os lo guardáis en vuestros ordenadores, ¿vale? Bueno, es fácil, ¿no? ¿Qué os ha parecido? A ver, María Antonia, tú misma, que es la primera que me apareces por aquí. Bien, bien, creo que es fácil, pero tenemos que sacar todos los datos. Tenéis que sacar los datos, correcto. Es fácil, pero eso no quita que haya que dedicarle un tiempo, ¿vale? Es verdad que si no hay cultura de esa recopilación de datos, os va a costar más la primera vez, que vas a tener que tirar atrás. Pero ahora que lo sabes, es en una carpetita ir guardándote esas facturas de suministros, esas facturas de recargas de gas refrigerante. Por suerte, la otra persona que hizo el curso de planta de circularidad está metida en administración, que no es mi caso. Entonces, me será mucho más fácil el tema de recopilar facturas y tal. Porque, muy claro. bien, muy bien. Para cualquier pyme es lo mismo, ¿vale? Será acostumbrarse a guardar esa información para cuando decida utilizar esta calculadora y sacar el cálculo. Y esta calculadora la veo muy, muy útil para la pequeña y mediana empresa, porque muy fácilmente al finalizar el año, o incluso si está obligado a la inscripción de la huella de carbono, puede realizar el cálculo, ¿vale? Deciros que para el sector industrial y el sector agroalimentario han salido hace unos 10 días una convocatoria de ayudas que si ponéis en Google ayudas para huella de carbono IDI, ¿vale? Porque esto, el Instituto de Innovación en Baleares es quien lo promueve, os aparecerá toda la información. Y subvencionan el 90% de los costes de consultoría, ¿vale? Que una empresa utilice para calcular su huella de carbono. Pero esto solamente es para epígrafes del sector industrial y agroalimentario, ¿vale? No aplica al sector hotelero, ni al sector comercio,
ni servicios. Por eso no sé si tenemos a alguien por aquí. No sé si el epígrafe vuestro de Fundació de Xalles puede entrar. Alicia, te recomiendo que te leas la convocatoria porque todavía se está a tiempo, ¿vale? Creo que quedan un par de semanas en que la convocatoria está abierta, ¿vale? Nos quedan 10 minutitos, muy rápidamente voy a compartir con vosotros la herramienta, ¿vale? De indicadores sostenibles para quien se anime. Un que minimice aquí. Para los que de vosotros se animen a monitorizar de una manera más rigurosa, ¿vale? Vamos allá. Bueno, voy a ir a inicio. Bueno, esto es una plataforma, como os comentaba María al principio, es una herramienta que nosotros estamos trabajando desde hace muchos años, que la hemos ido perfeccionando dependiendo de las necesidades que veíamos que tenían las empresas, tanto en Baleares como a nivel nacional, ¿vale? También hay empresas que la utilizan. Incluso tenemos alguna empresa de Sudamérica que ha llegado a utilizarla para la producción de acero. Bueno, pero es verdad que sobre todo se utiliza mucho en el sector hotelero. También tenemos empresas que la utilizan en lavanderías, por ejemplo, restaurantes, empresas de logística, ¿vale? Es solamente para que veáis un ejemplo, ¿vale? Ya sea a través de una herramienta como esta o a través de Excel en los que vosotros podáis llevar un seguimiento mensual, no tenéis por qué esperar a final de año para hacer el cálculo. Que sí que ahora lo vais a hacer porque os empieza a obligar la inscripción del cálculo de la huella de carbono, según el decreto regulador de la huella de carbono. Pero para los que os aplique el plan de circularidad del sector hotelero o para el resto de empresas o pymes que quieran empezar a hacer un seguimiento más riguroso, quizás no cada mes, pero cada 3 meses, de cuáles son sus consumos, ¿veis? Por ejemplo, de electricidad o de gasoil, o cuáles son sus consumos de agua o la generación de sus residuos. Automáticamente hay herramientas, como por ejemplo esta, que os calculan, ¿veis? La huella de carbono que mensualmente, debido a esos consumos que habéis generado, os ha provocado unas emisiones de gases de efecto invernadero. Esto os lo quería enseñar para cuando, quizás dentro de unos meses o el año que viene, vosotros sepáis ya vuestra huella de carbono del año anterior y os hayáis planteado una reducción, quizás querréis saber antes de que acabe el año cómo están resultando esas acciones que habéis implantado, si habéis conseguido reducir esa huella de carbono, ¿vale? Y sobre todo, cuando a partir del 2025 estamos obligados también a las empresas que nos aplica el Decreto Balear de Huella de Carbono a presentar nuestros planes de reducción. Más que nunca tendremos que hacer un seguimiento más exhaustivo de cuáles son nuestras emisiones, ¿vale? De esta forma podréis evaluar mensualmente, trimestralmente, anualmente, cuáles han sido las emisiones de vuestras empresas y podréis compararos con el histórico que tengáis. Veis aquí, por ejemplo, un gráfico de las emisiones de CO2 según las diferentes fuentes de energía, ¿veis? Por GLP, por gasoil, por electricidad y el histórico. Ahora justamente he abierto una plantilla que me ha cogido del 2012 al 2014, porque justamente es una demo que está cargada con muchísimos años, pero imaginaros que ponemos aquí de los últimos 3 años, pues me va a dar ese histórico de los últimos 3 años que me va a permitir ver si realmente estoy yendo por el buen camino y las decisiones que he tomado me están dando el resultado que quiero. ¿Vale? Pues vamos a ver. ¿Veis? Aquí tengo este ejemplo ya con estos últimos años y la progresión. Entonces aquí, tanto las personas que vais a estar trabajando esto como los directivos, los propietarios, van a saber en todo momento
cuál es su huella de carbono. ¿Vale? Bueno, esto como ejemplo de para cuando os animéis a llevar un seguimiento un poquito más exhaustivo. Pero como habéis visto, para empezar, tenéis esta herramienta del Govern Balear, ¿vale? Tenéis esta calculadora que está a vuestra disposición en esta página del Govern Balear, que yo he ido paso a paso hasta llegar a la sección de huella de carbono, pero si vosotros ponéis en Google calculadora huella de carbono Govern Balear, automáticamente os va a llevar al enlace. De todas formas, en la presentación tenéis aquí, que la comparto de nuevo un momentito con vosotros, el enlace que os lleva directamente a aquí, ¿veis? A la página del decreto balear de la huella de carbono, donde encontraréis tanto la calculadora como los factores, que si empleáis la calculadora los factores no los necesitáis, ya están configurados, y también las respuestas a las preguntas más frecuentes, ¿vale? Y antes de terminar, deciros también que en esa página web del Govern Balear, en la Dirección General de Energía y Cambio Climático, tenéis también la información de las ayudas que van saliendo, las convocatorias de ayudas para eficiencia energética, tanto para instalación de energía renovable, placas fotovoltaicas, cambio de máquinas de producción de aire acondicionado, mejoras en el aislamiento del edificio. Van saliendo, ¿vale?, este tipo de ayudas. Así que os recomiendo que vayáis entrando en esa sección y si no, podéis poner también en Google Dirección General, Cambio Climático, Govern Balear, e iréis directamente a esa página del Govern donde encontraréis esas ayudas, ¿vale? Ya os digo, es el momento de que ahora mismo sepáis dónde estáis, ¿no? Como os he puesto aquí en esta frase, ¿no? Tendréis que saber dónde estáis porque si no, no sabemos hacia dónde ir, ¿no? Si no sabemos hacia dónde vamos, terminaremos en cualquier otro lugar que no es el que queremos, ¿verdad? Así que bueno, espero que con estas explicaciones que os hemos dado lo veáis un poquito más fácil, un poquito más viable, aunque seáis pymes, aunque seáis empresas pequeñitas, veis que no es difícil, sino sí tener un poquito de tiempo para esa dedicación y el esfuerzo de cada vez ir recopilando estos datos, que yo creo que ahora que lo sabéis, pues lo que hemos dicho, probablemente a partir de ahora pues ya lo llevaréis más ordenado para que cuando acabe el año lo tengáis más a mano. Bueno, yo creo que hasta aquí lo que ha sido mi parte de explicación. Hemos ido interactuando, hemos ido hablando, pero si os ha quedado algo en el tintero, nos quedan unos minutitos, ¿verdad, María? Así Sí, que quedan unos minutitos. si os ha quedado alguna duda que no haya salido durante esta horita y media que casi ya llevamos, ahora es el momento. ¿No? Sí, bien. Ahí está, Irene. Irene, dime. Y además, ahora, claro, ahora he puesto el micro antes de ahora. Jo tinc dues preguntes. Una és la verificació Sí. que s'ha fet damunt l'Excel, damunt aquest Excel de càlcul. La verificació és damunt l'informe de càlcul. Heu de fer un informe de càlcul, segons la norma 14.064. Vale. Que no és només posar els càlculs, s'han de donar moltes explicacions. Vale? Has d'agafar la norma 14.064 Vale. i desenvolupar l'informe segons això. Vale. I el verificador comprovarà que l'informe du tota la informació que fa falta i després comprovarà que el càlcul prové d'unes dades correctes. I aquí és on demanarà o bé la calculadora o bé l'eina que hagueu emprat. I comprovarà que els factors són correctes i que els registres primaris, factures o lectures de consums o factures de recàrregues de gas són correctes. Perfecte. Ho verifiquen tot. I llavors, el pla de verificació sí que se fa damunt les dades que s'hagin obtingut. El pla de minimització. Sí. O de compensació o de lo que sigui. El plan de reducción
Això. que tendréis también en este enlace de la huella de carbono, no hemos llegado a entrar más, tenéis las diferentes posibilidades de reducción, que está claro que la reducción la conseguiréis reduciendo los consumos energéticos, reduciendo las fugas de gas refrigerante. Yo creo que con el ejemplo que hemos hecho ha quedado muy claro. Proyectos de absorción, eso es cuando se hace o bien proyectos de reforestación o bien otro tipo de proyectos agrarios, ¿vale? Donde interviene un cambio de suelo, suelos que están degradados y los volvemos a convertir en suelos donde capturan más el CO2. Entonces, este tipo de proyectos de absorción son los que también pueden derivar en proyectos de compensación. Ahora mismo solo hay un proyecto de compensación colgado en la web que se llama Proyecto COS, pero no está cuantificado de forma concreta. Dice una estimación de emisiones de CO2 que creen que se van a absorber, pero lo van a utilizar probablemente para compensar ellos mismos. No hay emisiones disponibles. Pone emisiones disponibles para otras empresas, 0. Por eso os he dicho que a día de hoy no había proyectos de compensación en Baleares a los que nos podemos acoger, que esto funciona como una subasta. Le tendríamos que pedir, buenas tardes, de sus emisiones que tienen disponibles, ¿podría yo acceder a X kilos? Entonces se ponen de acuerdo, ¿no? Los dos actores. Pero ahora mismo en Baleares no hay ninguno. Esperemos que pronto haya. Molt bé. Bueno, espero que haya quedado resueltas todas las dudas que nos habíais planteado. Hola, Celina, soy Diana. A mí ¿Sí? me ha quedado la duda cuando hablabas del certificado de emisiones, o sea, de las energéticas que eran sostenibles, ¿no? Bueno, no me acuerdo muy bien de la terminología. Sí, Entonces, con a veces energía renovable, sí. había una parte, ¿no? Podía ser que tuviéramos una empresa que una parte estuviera certificada y una parte no. ¿Cómo Sí. introduciríamos eso en el cálculo? Pues mira, esto es lo que tenéis que hacer es pedirle a vuestras empresas con las que tenéis el contrato de energía eléctrica, ¿vale? Les tenéis que pedir de la energía que yo tengo contratada, ¿tengo energía renovable con certificado garantía de origen en Baleares? Y te dirán, sí. Y tú les dices, vale, pues necesito el certificado de con cuántos kilovatio hora equivale. Y entonces en este caso tendríamos dos entradas para la parte que se corresponde con el certificado y la que no, ¿no? Si has consumido 100.000 y te dan un certificado de que 20.000 es de energía renovable de Baleares, harás dos líneas como he hecho yo, 20.000 con certificado y el resto no. Perfecto. De acuerdo, gracias, Celina. De nada. Bueno. Creo que ahora sí. ¿Están todas las dudas resueltas? Perfecto. Bueno, María, pues... Pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar. Muy bien el cumplimiento. Vamos, lo has clavado. Lo hemos clavado porque entre las consultas y tal. Muy bien, muy bien. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Luego sí que os pasaremos, Celina, ¿no? La presentación me la enviarás. Yo la haré llegar. Y bueno, he visto que has puesto tus datos al final, por tanto entiendo que cualquier duda o tal, tenemos cómo contactar contigo. Así sí, que... os la compartí un momentito otra vez. Ahí la tenéis. Perfecto. No la había tenido. Así que, nada, muchas gracias también a vosotros por interactuar, que es mucho más agradable y creo que mucho más eficaz, ¿no? Muchas gracias. Estos talleres. Perfecto. Muy bien. Gracias Pues, y ánimos con la huella. Gracias. hasta luego, muchas gracias. Gracias, María. Chao. Hasta luego. Hasta luego.